Bienvenidos a todos y gracias por unirse con nosotros virtualmente esta noche para lo que esperamos sea una presentación informativa para los propietarios e inquilinos en la ciudad de Richmond. Mi nombre es Mónica Bejarano y soy la analista de servicios del programa de renta de Richmond. La presentación de hoy es navegando por el proceso de desalojo en Richmond. Antes de empezar, me gustaría compartir alguna información logística. Por favor, tenga en cuenta que esta presentación se ha publicado en el sitio web y añadiré el enlace de la página web en el cajita chat abajo para su referencia. Tenga en cuenta también que esta presentación se está grabando y esperamos a publicar la grabación también en nuestra página de talleres comunitarios. Y si tiene preguntas sobre un tema particular discutido hoy, le pedimos que escriba sus preguntas en la función de preguntas y respuestas. Y al abajo de su pantalla a lo mejor dice Q y A, una cajita chiquita al abajo de su pantalla. Si tiene preguntas específicas, le pedimos que se pongan en contacto con el programa de renta para discutir sus preguntas con un analista de servicios del programa de renta. Vamos a empezar. Ahora tenemos una actualización de la comunidad. El 23 de marzo de 2021, el Consejo Municipal de Richmond adoptó la ordenanza de urgencia número 0221, también le llamamos moratoria de desalojos, que establece una moratoria temporal sobre ciertos desalojos de inquilinos residenciales en Richmond hasta la emergencia local y 60 días después. Durante la emergencia local y durante los 60 días siguientes a la finalización de la misma, los propietarios tienen prohibido desalojar a los inquilinos en la mayoría de las circunstancias, excepto en las siguientes. Y hay tres. La primera es una molestia que supone una amenaza inminente para la salud o la seguridad. Segunda, el inquilino ha dejado de pagar las rentas que vencían entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con la ley estatal de ayuda al inquilino COVID-19. La terminación es para eliminar la propiedad inmobiliaria residencial del mercado de alquiler, o también se llama Ley ELES, pero solo autorizada por el Código de Gobierno sección 7060 y siguiendo los requisitos del capítulo 5 reglamento de la Junta de Renta de Richmond. También incluye en esta ley que deben de dar una notificación que sigue la forma literal. Actualmente está en vigor una moratoria de emergencia para los desalojos, aparte de la falta de pago del alquiler, una amenaza inminente para la salud o la seguridad o para eliminar la propiedad residencial del mercado de alquiler, pero solo cuando se autoriza por el Código Gobierno 7060. Los desalojos residenciales están restringidos durante la emergencia local COVID-19 declarada por la ciudad de Richmond. Los inquilinos residenciales que están siendo desalojados por falta de pago de la renta pueden tener protecciones adicionales bajo la ley de California. Puede ponerse en contacto con el programa de renta de Richmond en 510-234-7368 para obtener información adicional y preferencias o visite www.richmondrent.org. Y este requisito donde se tiene que incluir formalmente, este requisito no se aplicará en los casos de desalojo por falta de pago de la renta que haya vencido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Esta información también es disponible en nuestro sitio web donde dice tenencia de terminación, o en inglés es termination of tenancy. Y vamos a empezar de discutir qué es el objetivo de la ordenanza de renta.
El propósito de la ordenanza de renta justa o causa justa de desalojo y protección al propietario de Richmond, también como conocida de la ordenanza de renta, es promover la estabilidad del vecindario y de la comunidad, la vivienda saludable y la asequibilidad para los inquilinos en la ciudad de Richmond, controlando los aumentos excesivos de renta y los desalojos arbitrarios en la mayor medida permitida por la ley de California, al mismo tiempo que garantiza a los propietarios un retorno justo. La ordenanza de renta tiene dos componentes principales: el control de la renta y las protecciones contra el desalojo. En la siguiente diapositiva voy a discutir qué tipos de propiedades están cubiertos bajo cada uno y daré más detalles sobre lo que es el control de renta y causa justa más adelante en la presentación. El control de la renta significa que los propietarios no pueden cobrar por encima de su renta máxima permitida, o por sus siglas en inglés se refiere como MAR, en esta presentación referir a MAR. Y el MAR se calcula como el alquiler base más los ajustes anuales por inflación. A partir del 30 de diciembre de 2016, los propietarios tuvieron que retroceder los alquileres a los niveles de julio de 2015 antes de aplicar los aumentos. Y esto lo puedo discutir más adelante. Y el MAR puede ser ajustado o aumentar o se puede bajar a través del proceso de petición. Ahora, la causa justa significa que el propietario no puede desalojar arbitrariamente, debe tener una de las 8 causas justas para desalojar. Si no tiene una causa justa, no puede terminar la tenencia o desalojar. ¿Y cómo se aplica la ordenanza de renta a los diferentes tipos de propiedades? Vamos a movernos de derecha a izquierda y hay 3 diferentes partes. Otra vez voy a moverme de la derecha a la izquierda y la primera son propiedades que son exentas completamente. Los que están completamente exentas de la ordenanza de renta, o lo que significa que el control de la renta y la causa justa no se aplican a estas propiedades. Entre ellas se incluyen los alquileres de habitaciones en la residencia principal del propietario, donde el propietario y el inquilino comparten la cocina o el baño. Las viviendas unifamiliares ocupadas por el propietario, en las que el propietario alquila una unidad de vivienda accesoria, o en sus siglas en inglés ADU, y tiene que ser una vivienda de accesoria permitida. Y el último, las residencias de ancianos. Ahora la segunda son propiedades parcialmente cubiertas. Algunas propiedades están bajo la protección de desalojo por causa justa, pero no están regulados abajo de control de renta. Estos incluyen las unidades subvencionadas, incluyendo la sección 8, o los alquileres que están regulados por la autoridad de la vivienda, por lo que no bajo la jurisdicción del programa de renta, y las propiedades exentas bajo la ley estatal que se llama Costa-Hawkins. Y esta ley estatal de Costa-Hawkins exime a las propiedades con una sola unidad de vivienda en una sola parcela y la nueva construcción. ¿Y qué quiere indicar la nueva construcción? Son propiedades que están construidos después del 1 de febrero de 1995. Y las propiedades con una sola unidad de vivienda se refiere a los condominios o casas unifamiliares donde no hay subdivisión o unidad de derecho interno. Y la tercera son propiedades que son cubiertas completamente. Estos incluye propiedades unidades múltiples que están construidas en o antes del 1 de febrero de 1995 y más particular son unidades como duplex o si son propiedades que son de apartamentos. Y ahora vamos a discutir de los siguientes temas, a cubrir lo que
en más detalle lo que es causa justa para desalojo, requisitos de notificación del desalojo y el proceso de desalojo. Ahora el propietario necesita una causa justa para desalojar. Como mencioné, hay 8 y el propietario necesita citar una de los 8. También quiero mencionar que la terminación del contrato de arrendamiento y la venta de propiedad no son causas justas para el desalojo. Y eso es muy importante para notar porque hay mucha confusión lo que es una causa justa y lo que no es. Más adelante en esta presentación voy a discutir lo que no es una causa justa. Pero por lo pronto, las primeras 4 son desalojos con culpa. Y esto quiere indicar que en donde un arrendador aleja que el inquilino hizo algo mal que causó la terminación de la renta. En todos los casos, debe darle al inquilino la oportunidad de arreglar el problema. Por ejemplo, pagar la renta adeudada, corregir una violación del contrato de arrendamiento. Y esos son ejemplos. Otra causa justa es una molestia. La definición legal amplia comprende cosas que afectan la tranquilidad y el disfrute de los inquilinos o vecinos. Un ejemplo es como si un inquilino tiene una fiesta ruidosa, tiene carros abandonados o si hay unos conflictos grandes con los vecinos. Otra causa justa que es con culpa del inquilino es no dar acceso. Y esto es si el arrendador tiene derecho a entrar a su unidad o propiedad abajo del Código Civil 1954. Las siguientes 3 son desalojos sin culpa, en donde no se aleja que el inquilino hizo algo mal, pero el arrendador quiere recuperar la posesión. Debido a que estos desalojos son considerados sin culpa, requieren pagos de reubicación para el inquilino, ya sea puede ser temporal o permanente. El monto de la reubicación depende de varios factores, incluyendo el tipo de desalojo, la composición del hogar y el tamaño de la unidad en renta. Y puede encontrar una lista de tarifas de reubicación en nuestro sitio web. Terminación temporal para hacer reparaciones sustanciales o necesarias. Cuando el inquilino no puede estar ahí mientras se hacen las reparaciones, debe mudar al inquilino de regreso después. Estoy siguiendo en la lista de causas justas. Lo que sigue es una mudanza del propietario o una persona familiar. El propietario o un familiar desea mudarse a la propiedad y aplican ciertas restricciones con respecto a la propiedad, duración de la residencia del propietario, protecciones para ancianos y personas con discapacidades o enfermedades terminales. Y lo que sigue es un retiro del mercado de renta por medio de la ley ELES, proceso complejo y fuertemente regulado bajo la ley estatal que permite que el arrendador retire la propiedad del mercado a largo plazo. Esto es diferente de vender. Nada previene que el arrendador venda la propiedad y también incluye restricciones y protecciones para ciertos inquilinos. Por eso en este caso, si un propietario está pensando de desalojar por un retiro del mercado, este proceso es muy complicado y nosotros cuando hablamos con usted vamos a recomendar que habla con un abogado para empezar un proceso así. Y la última es una renta temporal. Es cuando un propietario quiere, pues si quiere tener una tenencia de un año y por ejemplo un propietario puede, si se van a ir por un año o si tiene que cuidar a familia, pero tiene que notificar al inquilino que así es el contrato, que va a ser una renta temporal. Y también es necesario que el propietario presenta toda la papelería de contrato al programa de renta. Para las causas justas que están relacionadas con el comportamiento del inquilino, incumplimiento del contrato de arrendamiento, molestia, falta de acceso,
El arrendador también debe de darle una advertencia escrita al inquilino antes de entregar un aviso de terminación de la renta. Este aviso de advertencia les da la oportunidad de corregir la violación dentro de un periodo razonable o un tiempo razonable mínimo de 5 días o de responder al aviso de otra forma. Si el inquilino no cumple con el aviso de advertencia, el arrendador puede proceder a la siguiente fase como una terminación de la renta. También quiero mencionar que en esta diapositiva pueden acceder a una pantalla para la notificación de advertencia ahí mismo, y también pueden subir esta presentación en su computadora para acceder a este enlace que ven enfrente. Cualquier aviso de terminación de la renta debe ser presentado al programa de renta dentro de 2 días hábiles de la entrega al inquilino, junto con un formulario de servicio de prueba. Si la terminación es por un incumplimiento del contrato de arrendamiento, molestia o falta de acceso, también debe incluir un aviso inicial de advertencia. El aviso puede ser presentado en nuestro portal en línea para las propiedades con 5 unidades o menos. Los arrendadores pueden presentarlo por correo o en persona. Y también es importante anotar que no presentar un aviso de terminación al programa de renta puede ser una defensa para un inquilino en una acción de detención ilegal. Y también voy a recordar también que se queden atentos que de acuerdo con la aprobación de la ordenanza de urgencia de Richmond, los propietarios deben incluir un lenguaje adicional para las notificaciones de terminación, además de la falta de pago de la renta. Y pueden regresar a diapositiva 4. En esta diapositiva hablaré de lo que no es una causa justa de desalojo. La primera es el mero vencimiento de un contrato de arrendamiento, especialmente cuando el contrato dice que el arrendatario debe mudarse al final del contrato. La venta, transferencia o la ejecución de la propiedad no es causa justa. Si el inquilino está pagando una renta inferior a la del mercado y el arrendador quiere desalojar al inquilino para reajustar la renta, no es causa justa si el arrendador realiza un cambio unilateral en las condiciones del arrendamiento y el arrendatario incumple esa condición impuesta unilateralmente. No hay justicia si el arrendador niega sin razón un compañero de piso de sustitución 1 por 1, como se dice, y luego intenta el desalojo por subarriendo o subalquiler. En esta diapositiva hablaremos de la ley estatal, la ley COVID-19 de ayuda al inquilino. En la fecha o posteriormente, el 28 de junio de 2021, la legislatura de California aprobó el ley AB 832, que extiende la moratoria de desalojo del Estado y añadió varias secciones nuevas a la ley de alivio de inquilinos COVID-19. La ley COVID-19 de ayuda al inquilino tiene por objeto coordinar la respuesta del Estado a los desalojos relacionados con el alquiler de COVID-19, permitir a los tribunales el tiempo suficiente para ajustarse a la acumulación de casos, proporcionar a los inquilinos un camino claro y consistente para obtener protección contra el desalojo cuando no pueden pagar el alquiler debido a un problema relacionado con la COVID-19. Al último, proporcionar a los propietarios una certeza básica sobre cuándo pueden cobrar la deuda de alquiler y crear un proceso por el que sea más fácil para los propietarios acceder a los tribunales para reclamar las deudas. Notificación de terminación del arrendamiento por falta de pago de la renta. Hay unos ciertos requisitos.
Lo siguiente se aplica solamente a las notificaciones de terminación del arrendamiento residencial por falta de pago del alquiler, que se entregan en cualquier momento entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Y esto se llama un periodo cubierto. El propietario debe hacer una notificación de 15 días, excluyendo los fines de semana y los días festivos judiciales. Debe contener una copia sin firmar de una declaración de dificultades financieras relacionadas con COVID-19 con un lenguaje literal proporcionado por el Estado. Como mínimo, debe de estar en el mismo idioma en que se negoció el contrato de arrendamiento, por ejemplo, en inglés o en español. Debe especificar el importe adeudado y repartirlo por meses en función del día en que se venció. Debe contener el lenguaje específico y literal de la ley estatal. Y estos siguientes puntos se pueden acceder y están disponibles en un sitio que se llama housingiskey.com. Al final de esta presentación voy a marcarlo en la cajita chat donde puede encontrar toda la información sobre la ley estatal de la ley de ayuda a inquilinos de COVID-19. Y este es un diagrama de flujo de los posibles procesos de corte por falta de pago de la renta. El programa de renta no se encarga del proceso de corte, así que no voy a cubrir los detalles de esta diapositiva, pero pensé que podría ser útil para todos ustedes como referencia. Para más ayuda con los asuntos de la corte, sugerimos obtener asistencia legal y tenemos contratos con organizaciones en el área de la bahía. En inglés se llaman Bay Area Legal Aid y ellos ofrecen clínicas legales gratuitas. Y si desea ponerse en contacto con ellos, también nosotros, si se pongan en contacto con nosotros, podemos proporcionarle una referencia directamente. Voy a quedarme aquí en esta diapositiva por un ratito, solamente para que todos pueden usarlo como referencia. Y como recuerdo, esto es un proceso muy complicado y debe de encontrar un abogado o tener referencia a un asesoramiento legal también. Ahora voy a discutir otro proceso. Es una ley del condado de Contra Costa que también aplica aquí en la ciudad de Richmond. Es la Contra Costa Ordenanza de Urgencia 2021-20 y la oficina de nuestra personal de los abogados de la ciudad ha indicado que la ordenanza del condado se aplicará en la ciudad de Richmond y la ordenanza del condado hace lo siguiente para los arrendamientos residenciales. Prohíbe los desalojos sin culpa, excepto los desalojos por mudanza del propietario por razones de salud o seguridad y los desalojos conforme a la ley ELES o la retirada del mercado de alquiler. Prohíbe los desalojos cuando el inquilino permite que un ocupante no autorizada viva en la unidad de vivienda o si el ocupante es un miembro de la familia inmediata del inquilino que vive en la unidad de vivienda y el ocupante se mudó como resultado de la pandemia. Y estas prohibiciones son aplicables hasta el 30 de septiembre de 2021, como la ley estatal. También quería mencionar rapidito que no es de desalojo, pero si son un propietario de que tiene una propiedad de control de renta, ahorita el mismo ley del condado de Contra Costa prohíbe a los propietarios que aumentan la renta hasta el 30 de septiembre de 2021. Si tiene preguntas sobre para aumentar la renta, sugiero que o recomiendo que se pone en contacto con nosotros. Ahora vamos a discutir más en detalle los desalojos sin culpa, un análisis detallado a la mudanza del propietario y su retiro del mercado de arrendamiento. Cualquier
Cualquier notificación de terminación, lo voy a mencionar otra vez, debe ser presentada al programa de renta dentro de los 2 días hábiles después de notificar al inquilino junto con un formulario de prueba de servicio. Ahora voy a discutir el desalojo para el propietario o pariente del propietario que se muda. El propietario quiere recuperar la posesión de la unidad de renta como residencial principal del propietario o del cónyuge, los hijos, los padres o los abuelos del propietario. Se considera propietario en esta sección a una persona real que tiene registrado al menos 50% de la propiedad. El desalojo por mudanza del propietario no puede producirse si el mismo propietario o el pariente elegido ya vive en una unidad de la propiedad o si ya existe una vacante en la propiedad. En todo momento, un propietario puede solicitar una adaptación razonable si el propietario o el pariente elegido está discapacitado y se necesita otra unidad para acomodar la discapacidad de la persona. Es importante notar que los inquilinos tienen un derecho preferente de rechazo a la devolución si la unidad de renta se vuelve a poner en el mercado. Estos son los requisitos de la mudanza del propietario. Si el inquilino debe recibir una notificación de mudanza del propietario, por lo general, los formularios de la mudanza del propietario se pueden descargar de nuestra página web. Debido a la orden de emergencia, póngase en contacto con un consejero de programa de renta para que le envíe los formularios por correo electrónico. El propietario debe dar al inquilino por lo menos una notificación escrita de terminación de 60 días, si la renta ha estado en vigor durante más de un año. En el plazo de 2 días después de entregar al inquilino una notificación de terminación de renta, el arrendador debe presentar una copia de la notificación a la Junta de Rentas con la prueba de entrega completa, con una prueba de entrega completada. Si no lo hace, la notificación de terminación será inválido y sin efecto. Más requisitos para la mudanza del propietario. Si la persona que se mude a la unidad de renta deberá mudarse a ella dentro de los 90 días posteriores a la fecha en que el inquilino la desocupe y deberá ocupar la unidad como residencia principal durante al menos de 36 meses consecutivos. El propietario debe pagar la mitad del pago de reubicación aplicable en un plazo de 3 días hábiles después de que el inquilino haya informado al propietario por escrito cuando el inquilino tenga previsto desocupar la unidad. La otra mitad restante debe pagarse dentro de los 3 días hábiles después de que el inquilino haya desocupado la unidad. Si el propietario o el familiar elegido no ocupa la unidad dentro de los 90 días siguientes a la desocupación del inquilino, el propietario tiene 2 responsabilidades. Ofrecerá la unidad al inquilino que le desocupó y la segunda, pagará al inquilino todos los gastos razonables incurridos en la mudanza a y desde la unidad. Si la propiedad está bajo de control de renta, si el inquilino se muda de nuevo a la propiedad, el propietario puede ser elegible para aplicar los aumentos de renta del ajuste general anual, o por sus siglas en inglés es AGA. El arrendador debe proporcionar al inquilino los requisitos adecuados para los aumentos de renta. Si la propiedad no está bajo de control de renta, si el inquilino se muda de nuevo a la propiedad, el propietario puede aplicar aumentos de renta. Los arrendadores no están restringidos a los aumentos de renta de la AGA o el ajuste general anual, y el arrendador debe proporcionar al inquilino los requisitos adecuados para los aumentos de renta.
Las protecciones para personas mayores y discapacitadas contra la mudanza del propietario. Un propietario no puede desalojar a través de la mudanza del propietario si el inquilino cumple con los siguientes criterios. La primera, ha residido en la unidad de renta durante al menos 5 años y tiene por lo menos 62 años de edad, es discapacitado o está certificado como enfermo terminal por el médico tratante del inquilino. Tiene que ser los dos o en la parte de la segunda tiene que ser uno o el otro. Un propietario puede desalojar a un inquilino que esté protegido si el propietario o el pariente elegido también cumplen con los mismos criterios y no hay otras unidades disponibles. Ahora vamos a discutir los requisitos de la ley ELES al retiro del mercado de arrendamiento. La ley ELES es una ley de California que proporciona a los arrendadores de California una forma legal de salir del negocio del mercado de arrendamiento. La ley ELES fue aprobada por la legislatura de California en 1985 después de la decisión de la Corte Suprema de California en el caso de Nash contra la ciudad de Santa Mónica. Para más información y pasos detallados, puede visitar el enlace que está en la diapositiva. Sí, como mencioné anteriormente, sí es un proceso muy complicado. Hay muchos pasos que tiene que seguir para seguir en este proceso y por eso también recomiendo que visiten ese enlace para revisar toda la información. En parte de los requisitos de notificación, el inquilino debe recibir una notificación por escrito para retirarse del mercado de arrendamiento. El propietario debe dar a los inquilinos no menos de 120 días para que los inquilinos se desocupe de la propiedad si no hay un inquilino calificado que viva en la casa. El propietario proporcionará una notificación por escrito a cada inquilino de la propiedad notificándole el retiro del mercado de arrendamiento. Los inquilinos tendrán derecho a un aviso de 120 días, a menos que sean inquilinos calificados. Pues los inquilinos calificados tienen derecho a un aviso de 1 año. Si son mayores de edad, están discapacitados, tienen al menos un hijo menor dependiente o se consideran un hogar de bajos ingresos y han residido en la unidad durante al menos 1 año antes de la fecha de entrega a la Junta del aviso de intención de retirarse. Si el inquilino calificado quiere el derecho a 1 año, dentro de los 60 días de la fecha de entrega de la notificación de terminación al programa de renta, el inquilino calificado debe devolver al propietario una notificación de derecho de aviso de 1 año. Y devolver las unidades de renta retiradas al mercado de arrendamiento. ¿Qué se significa? En el caso que las propiedades de renta controlada que se retiran del mercado y vuelven a rentar después del retiro, se aplica lo siguiente. Si la propiedad se ofrece para su renta dentro de los 2 años posteriores a su retiro del mercado de arrendamiento, el propietario 1 será responsable de los daños reales y punitivos a cualquier inquilino desplazado de la propiedad que se retira. Segundo, deberá ofrecer la unidad de nuevo para la renta al inquilino desplazado. Durante los 5 años posteriores al retiro de la unidad, si la propiedad se vuelve a ofrecer en renta, la propiedad se ofrecerá nuevamente al inquilino que la desocupó al precio de la renta vigente cuando la propiedad se retiró del mercado de arrendamiento. Si el inquilino se muda de nuevo a la unidad de arrendamiento, se puede aplicar un aumento de renta de ajuste general anual. Si la propiedad es demolida, reconstruida y ofrecida en renta dentro de los 5 años posteriores al retiro de mercado,
Las unidades recién construidas estarán sujetas a control de renta. Si la propiedad se ofrece en renta dentro de los 10 años posteriores, el retiro del mercado de renta, el propietario notificará a la Junta de Renta y ofrecerá la unidad de nuevo al inquilino que fue desalojado. Los inquilinos tienen un derecho preferente de rechazo a la devolución si la unidad de renta se vuelve a poner en el mercado. Y en esta parte vamos a discutir la ordenanza de reubicación de Richmond, porque esto es importante notar cuando uno está pensando de hacer un desalojo por una mudanza del propietario o la ley L es para retirarse del mercado o una revocación temporal. Como dice en esta diapositiva, el arrendador debe proporcionar asistencia para el pago de la revocación temporal cuando uno, el inquilino debe desalojar temporalmente para que el arrendador pueda realizar reparaciones sustanciales o si hay una orden gubernamental de desalojo, el inquilino se ve obligado a desalojar el lugar debido a condiciones de salud o seguridad. La notificación del derecho al pago de la revocación temporal debe ser proporcionada con la notificación de la terminación del arrendamiento. El monto del pago de la revocación se determina por una resolución del Consejo Municipal. Y ahora vamos a revisar en esta diapositiva los diferentes cantidades. Incluye las cantidades del hotel, motel, gastos de comida, lavandería. Y si el inquilino tiene un animal doméstico como un gato o perro, también tiene las cantidades de eso por día por animal. También un hotel por día y por hogar, todo en esta diapositiva está claramente. También lo pueden, ah, estos tarifas también están disponibles en nuestro sitio web. Ahora vamos a revisar los pagos de reubicación permanente. Debe proporcionarse a los inquilinos arrendamiento termine debido a que el propietario se muda o se retira del mercado de arrendamiento o en circunstancias atenuantes debido a la orden gubernamental de desalojo o a las condiciones de salud y seguridad. La notificación del derecho al pago de la revocación debe ser proporcionada con la notificación de la terminación del arrendamiento para la mudanza del propietario y el retiro del mercado de arrendamiento. Cantidades también están determinadas por una resolución del Consejo Municipal de Richmond. Y en esta diapositiva enseña todas las diferentes cantidades. También depende, ¿verdad? En la máxima por tipo de unidad. Puede ser un estudio, un 4, 2 cuatros. Y tenemos una cantidad base y también tenemos una cantidad si es un inquilino calificado. Como le expliqué, si están menor de edad, discapacitado o tiene por lo menos un hijo menor dependiente, pueden calificar por esa cantidad. También son diferentes si es una mudanza del propietario o si es un retiro del mercado de arrendamiento. Y también se puede revisar estas cantidades en nuestro sitio web y se tiene que revisar las diferentes cantidades con las notificaciones que da al inquilino. Y ahora les voy a dar unos consejos importantes sobre el desalojo que son muy importantes aquí en Richmond. La primera quería mencionar es que un desalojo por cuenta propia es cuando un propietario impide el acceso a un inquilino y le corta los servicios públicos o toma su propia medida para terminar el arrendamiento sin acudir a los tribunales. Los desalojos por cuenta propia, son ilegales en California. Un propietario debe proceder con el proceso de retención ilícita, una demanda de desalojo y recibir un fallo del tribunal. Si el inquilino no desaloja, el sheriff puede desalojar con una orden o sentencia en su posesión. Los desalojos pueden ser muy técnicos.
Considere la posibilidad de hablar con una abogada o abogado para entender mejor el proceso y posiblemente hacer que el abogado le represente en el tribunal. Aprenda sobre las responsabilidades del inquilino y del arrendador y se puede educar sobre las leyes de desalojo y de California y en Richmond. Los desalojos sin culpa, como la mudanza del propietario y el retiro del mercado de arrendamiento, son muy complicados. Los desalojos sin culpa requieren un aviso especial, pagos de reubicación permanente y proporcionan derechos especiales al inquilino, como el derecho a mudarse de nuevo con la renta pagada cuando el inquilino desocupó la propiedad y la condición de protección para los inquilinos calificados de largo plazo. Y en la última tome los desalojos en serio. Póngase en contacto con el programa de renta de Richmond lo más antes posible si reciba amenazas de desalojo, avisos de advertencia, avisos de terminación real. Por ejemplo, pueden ser avisos de 3 días o de renuncia, avisos de terminación de 60 días o documentos de la corte por detención ilegal. Si usted es un arrendador, pónganse en contacto con el programa de renta si está considerando la posibilidad de emitir cualquiera de esos avisos o documentos. El proceso de desalojo tiene plazos firmes que si no se cumplen pueden llevar al inquilino a ser desalojado. Si se recibe una queja por retención ilícita, demanda de desalojo, los inquilinos generalmente solo tienen 5 días para responder con una respuesta a la retención ilícita. Si el inquilino no presenta la respuesta a la retención ilícita en el tribunal dentro del tiempo permitido, el juez puede dictar un fallo en rebeldía contra el inquilino. Ser un inquilino en buena situación, eso sí muy importante. Antes de la protección de desalojo por causa justa en Richmond, los inquilinos podían ser desalojados sin causa. Los inquilinos deben evitar darle al arrendador una razón de causa justa para desalojar, siendo conscientes de no violar el contrato de arrendamiento o causar molestias, negar la entrada legal al arrendador o dañar la propiedad. Y así se acabó la presentación. Muchas gracias a todos para participar esta noche. En esta diapositiva es nuestra información para la programa de renta de Richmond. Nos pueden llamar al 510-234-7368. Lo que sigue es nuestro correo electrónico o puede visitarnos en nuestro sitio web en www.richmondrent.org y aquí mismo pueden solicitar una cita con nosotros si gustaría. Ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, por favor, escríbala en la sección de preguntas y respuestas en Zoom. Si su pantalla está en inglés, va a decir una cajita que dice Q y A abajo de su pantalla. Pero muchas gracias a todos. Solamente no hay personas todavía, solamente es nosotros. Ok, pues si no hay nadie, pues yo creo que en este momento podemos concluir y acabar nuestra noche. Gracias a todos.